Bueno, Señor, nos hemos congregado en este lugar como pueblo santo apartado para ti. Y te ha parecido bien ponernos a Fran, ¿verdad?, para que nos dirija en este caminar. En esta noche, Santo Espíritu, revístelo de tu presencia. Yo sé que Él ama la Trinidad Santa y sirve con amor, pero dale un toque especial, Señor, y ese toque también abra nuestros corazones. Pon palabras en su boca, palabras de vida eterna, palabras que nos edifiquen, para también nosotros a la vez edificar tu reino. La gloria y la alabanza te la damos a ti, Dios Trino, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Miguelina. María, estrella de la evangelización, Ruega por nosotros. Vamos a estudiar hoy Ezequiel 13. Yo pensé hacer un resumen de 2 o 3 capítulos, porque Ezequiel como que después se repite un poco, porque son las exhortaciones al pueblo de Dios, que son, el Señor siempre da las mismas exhortaciones. Es como la Virgen, que cada vez que se aparece pues dice lo mismo, porque no tiene otra cosa que decir, sino exhortar. Y los profetas pues todos dijeron más o menos parecido, porque era el gran problema de Israel, era la desobediencia a la alianza, al pacto. Por eso es que casi todos los profetas pues hablan del mismo tema. Pero cuando vi el capítulo de hoy, pues yo dije, no, hay que darlo solo, porque este capítulo es muy interesante, porque habla de los falsos profetas. Y hoy en día pues estamos rodeados de falsos profetas por todos lados. Así que vamos a comenzar el capítulo 13 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así, versículo 1 y 2. Me fue dirigida la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, profetiza ahora contra los profetas de Israel que andan profetizando. Di a quienes hacen vaticinios por propia iniciativa: escuchad la palabra del Señor. Pues, como estamos viendo aquí, la cosa pues ahora va para los falsos profetas que habitaron en Israel y que esa plaga no desaparecen, se fueron para el exilio, y otros se quedaron en Jerusalén también, entre los que el remanente que quedó. Y como siempre dice que vino a mí la palabra del Señor. O sea que vemos que ya esto no es visión como los primeros capítulos, que todo lo que Ezequiel tuvo fueron visiones, el profeta de las visiones. Ahora él pues va a hablar, el Señor le manda a hablar. Este pueblo judío en la época de Israel, pero bueno, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Aquí parece que hay y estoy repitiendo la misma palabra, ¿no? Profetiza contra los profetas que profetizan. Esto parece también que es un poco como una burla un poco de Ezequiel o del Señor, porque los profetas, estos falsos profetas, siempre estaban hablando, no paraban de profetizar. Por eso aquí se profetiza contra los profetas que profetizan. Y todos estos falsos profetas, como dijimos, tenían un mensaje positivo, como los falsos profetas de hoy. ¿Cuál era el mensaje positivo de ellos? Dios va a liberar a Jerusalén, Judá, los babilonios se van a desaparecer, y los que están en el exilio volverán pronto a la clase. Y por eso es que deja bien claro que profetas que profetizan vanamente, los profetas profetizan de su propio corazón. Inclusive uno dirá, bueno, profetizar de su propio corazón no está malo. Pero el problema es que uno no puede profetizar dentro de su propio corazón. El profeta, que se dice en hebreo Naví quiere decir el que saca de lo que tiene adentro. Pero ¿quién es el que pone primero adentro? Dios es el que pone y el profeta es el que saca. Muchas veces cuando decimos está sacando del corazón, lo que está sacando no es lo que Dios puso, sino lo que Él tiene, no en el corazón, sino aquí. O sea que los profetas hablar del corazón no es un buen negocio. Los profetas tienen que hablar definitivamente lo que el Señor pone en su corazón. Y si se da cuenta que no quiere decirlo, que le va a buscar un gran problema si lo dice, pues con más razón tiene que decirlo. Muchas veces estos falsos profetas, aunque no sean malas personas, lo que hacen es expresar sus deseos, sus esperanzas, tener ganas de que lo acepten. Muchas veces tanta gente son engañados por sus propios deseos, inclusive piensan que es de Dios. Por eso es que uno tiene que escudriñar muy bien la palabra de Dios antes de darla
uno no puede pues, estar dando palabra de Dios por darla. Uno de los versículos del 3 en adelante, del 2 al 7, 3 al 7 dice, cuando lo encuentre, esto dice el Señor Dios: hay de los que profetizan sin saber, siguiendo su propio espíritu, sin haber visto nada. Como los chacales entre ruinas son tus profetas. ¿No habéis rodeado con muro la casa de Israel para que el día del Señor podáis resistir la batalla? Tienen visiones falsas, predicen mentiras y dicen: oráculo del Señor. El Señor no los ha enviado, pero ellos esperan que el Señor confirme sus palabras. ¿No son falsas las visiones que tenéis y falaces las predicciones que anunciáis cuando decís oráculo del Señor? Si yo no he hablado. Todo lo que sigue el Señor en esta línea, y vuelve diciendo uno de los ayes que siempre el Señor pues da. Cuando el Señor da los ayes, pues hay que prestar atención. ¿Cuál es el ay que dice? Ay de los falsos, de los profetas insensatos, los profetas que no tienen sentido común. Dice el Señor a través de Ezequiel: estos autoproclamados profetas no solo son falsos, sino también que son insensatos. Y más insensatos son los que los siguen a ellos. ¿Y por qué son insensatos? Una de las razones de que son insensatos es porque consideraban que lo que venía de su corazón y de su propio espíritu era más importante que lo que Dios había dicho. ¿Qué dijo Dios a través de Jeremías y de Ezequiel? Y todo lo que tuvo que decir. El mensaje de estos profetas se ajustaban a lo que dijo Dios. No, era totalmente contrario a lo que Dios había dicho. Así que no solo salía de ellos, lo estaban inventando creyendo que lo habían recibido, sino que iban en contra de lo que Dios había dicho, y eso era totalmente una insensatez, porque entonces estaba la palabra de Dios contra la palabra de los profetas. ¿Y a quién la gente va a escuchar? A de los profetas, que es lo que le gustaba oír. La palabra insensato en hebreo, naval, implica más que el concepto de nosotros. Un insensato es un estúpido, pero en hebreo naval quiere decir un poco más. Es un término que abarca insensibilidad espiritual, un término que abarca insensibilidad moral. O sea, naval, que traduce la Biblia como insensato, es alguien cuya naturaleza es totalmente opuesta a la de un hombre sabio. O sea que Nabal es más que un tonto, es alguien que es insensible totalmente espiritualmente. Y vimos que estos profetas no andaban bajo el Espíritu de Dios, andaban bajo su propio espíritu, porque no habían dicho absolutamente nada. Su mensaje no estaba en relación con Dios. Su mensaje a lo mejor venía de un espíritu, pero ese espíritu no era el Espíritu Santo. Como muchas veces yo oigo a personas que dicen, yo digo, bueno, yo no sé qué Señor te habrá dado esa profecía, pero ese Señor no es el mío. Ese es otro Señor. Porque hay gente, como le he dicho muchas veces, que hoy en día no hay que ser falso profeta solamente hablando arriba una piedra y gritando, sino personas que vienen a darte un mensaje de Dios. Aquí nadie ha recibido un mensaje de Dios alguna vez a través de alguien. Yo he recibido unos cuantos. Y siempre que alguien viene a decirme, me dijo el Señor, yo siempre le pregunto, ¿qué Señor? Porque hay Señor con ese mayúsculo y Señor con ese. Así que antes de venirme a decir, me dijo el Señor, procuren averiguar primero qué Señor se los dije. Se los dijo porque hay mucha gente que para darle seriedad a lo que dice le empujan el chisme al Señor. Y dicen, el Señor me dijo, eso es ser un falso profeta, aunque a nosotros nos parece que es una tontería, ¿no? Estás usando el nombre de Dios en vano. Es uno de los mandamientos de no alzarlo. Y dice, ustedes han sido como zorras, más que zorras, yo creo que pudiera ser que han sido como chacales, que son los que comen y destruyen todos los sembrados en el desierto, que escarban entre ruinas. Y el Señor les reprocha bien claro, no han sabido cubrir las brechas, o sea, no han sabido edificar muros alrededor de la casa de Israel. ¿Qué tenían que haber hecho estos profetas? Pues proteger al pueblo de Israel, prepararlo para el día que llegara, el día de la desgracia que iba a llegar.
Sin embargo, que le dice, Señor, ustedes nos han dedicado a cerrar la brecha como un muro, cuando tiene rajaduras, sobre todo en esa época que muchas casas eran de adobe, piedras con argamasa. Cuando hay una rajadura en la casa, pues la persona tiene que tapar esa rajadura para que no se abra. El Señor se lo dice a los profetas. Hubo en Israel una rajadura y ustedes no la taparon. Al contrario, lo que hicieron fue hacerla todavía más grandes. Sí, los profetas, estos profetas hubieran tenido un mensaje de Dios, ellos lo hubieran hablado a Israel y lo habían preparado para lo que venía. Sin embargo, con todo esto que decían que todo va bien, que todo va a estar bien, no solo lo prepararon, sino que los dejaron totalmente indefensos. Vamos a ver del 8 al 9 y dice: por eso, esto dice el Señor Dios: como habéis dicho falsedades y habéis visto mentira, estoy contra vosotros, oráculo de Dios. Mi mano se alzará contra los profetas que ven falsedades y predicen mentiras. No tendrá parte en el consejo de mi pueblo, no será inscrito en el libro de la casa de Israel, ni entrarán en la tierra de Israel. Sabréis que yo soy el Señor tu Dios. Eso siempre es lo que le pasa a los profetas. Los falsos profetas generalmente pues no entran en la morada de Dios, no entran en la bendición de Dios, se van con los enemigos del pueblo de Dios. Y el Señor lo dice, y eso lo vamos a ver un poco después más adelante, el Señor lo dice: probablemente ustedes lo que están hablando es por vanidad, para decir el Señor me habló. Un espíritu de vanidad es uno de los peores y con los que más tiene que batallar un profeta. Y es un poco difícil, a un profeta le es un poco difícil el asunto, porque el profeta tiene que discernir qué es lo que le pone Dios en el corazón y qué cosa es la opinión de él. Y eso es un problema a veces un poco complicado, porque el profeta tiene opiniones personales, por supuesto, y al mismo tiempo Dios pone cosas en su corazón, pero ahora el problema es cómo yo deslindo lo que viene de Dios y lo que viene de mí. Eso es un gran problema que tiene el profeta, y más el profeta en la época de Israel. Hoy en día, pues, alguien que tiene eso me lo han preguntado mucho: ¿cómo yo sé lo que viene de mí, lo que viene de Dios? Y yo le digo, bueno, en ese caso la única arma que tenemos es el don de discernimiento. Pedir el don de discernimiento es la única arma que tenemos. Católico hoy que no pida todos los días el don de discernimiento, pues pasará la vida entera dando tropiezos. Hoy más que nunca hace falta el don de discernimiento. ¿Qué es lo que es el don de discernimiento? Saber discernir lo que viene del buen y del mal espíritu. Hoy en día más que nunca hay que saber que viene del buen y del mal espíritu. En la familia, en el internet, en el trabajo, a votar, en todo momento hay que saber que viene del buen y del mal. Y los profetas con más responsabilidad tienen que pedir el don de discernimiento. En esa época que no estaba el Espíritu Santo, no había habitado al hombre, que no daba los dones, me imagino que ellos, la regla que tendrían es, bueno, seguir, y es también lo que muchas veces les digo a las personas, seguir un impulso que tú tienes que tú te das cuenta que no viene de ti, porque muchas veces está en contra de lo que tú estás pensando, y de buena primera sientes algo que tienes que decir, que tú sabes que tú ni en 1000 años hubieras pensado eso. Eso es uno de los puntos para discernir que verdaderamente viene de Dios. Ahora, si es algo que tú llevas un mes por soltarlo, que lo tienes en la punta de la lengua, eso no viene de Dios. Trágatelo, eso es chisme que le quieres enganchar al Espíritu Santo. Y uno de los aspectos del juicio de Dios sobre los profetas, y aquí lo dice, es que Él no lo va a considerar como parte del pueblo del pacto de Dios. A veces aquí lo importante es el pacto de Dios. El que no tiene pacto de Dios no entra al descanso de Dios. Y Él lo dice bien claro: el falso profeta no son parte del pacto que yo tengo con mi pueblo. Él dice: cuando se restituya a la casa de Israel, no van a ser parte de la casa de Israel. O sea que van a ser totalmente excluidos. Y vuelvo a preguntar, ¿cómo reconocer un falso profeta? Sobre todo en estos tiempos y en la época pasada. Hay dos tipos de profetas. El profeta que anuncia cosas que van a pasar, y ese es fácil de detectar. Hay personas que dicen: el Señor me dijo que bajó el candela a la casa, que sé yo lo que te va a decir. Y eso es fácil de
de descartar, porque inclusive desde el principio el Señor lo dijo en Deuteronomio 18:20. Deuteronomio 18:20, que es lo que dice el Señor sobre esos profetas. Dice: el profeta que tuviese la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses extranjeros, tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conocemos la palabra que el Señor no ha hablado? Y el Señor da la pauta. Si el profeta hablare en nombre del Señor y no se cumple lo que dijo, ni pasara, es que palabra de que el Señor no ha hablado. El profeta habló con presunción. No tengas temor de él. O sea que si alguien te profetiza algo que va a pasar, un hecho que va a pasar, detectar un falso profeta es fácil. ¿Cuál es la regla para detectar el falso profeta? Si lo que te dice no se cumple, olvídate. Todos esos protestantes, profetas protestantes que se la pasan anunciando el fin del mundo, y es para hace tiempo que lo hubieran descartado, porque cada 3 o 4 años marcan el fin del mundo. Y ustedes ven que esa gente tiene más, yo creo que tienen más fidelidad a sus pastores que los católicos, porque dicen disparates, no se cumplen, y la gente sigue creyendo a lo que cuando van a poner la próxima fecha y se preparan. Una falsa profeta es la fundadora del adventismo, Ellen White. Ellen White, en su libro, creo que El deseado de todas las naciones, o América en la profecía, no sé en cuál libro de ellos, Ellen White dijo que en el siglo XX la Iglesia Católica iba a desaparecer. A lo mejor si hubiera dicho en el 22 yo no lo hubiera discutido, pero en el siglo XX ya pasó y la Iglesia Católica no ha desaparecido. Otra cosa que ella dijo, que fue más garrafal todavía, ella dijo que en el siglo XX se iba a perseguir a los que guardaran el sábado, porque se iba a poner obligatorio guardar el domingo, y que no guardar el domingo lo iban a botar de los trabajos. ¿Y qué sucedió? Todo lo contrario. Dieron el sábado libre, los moles abrieron los domingos, la gente empezó a trabajar los domingos. O sea, esa señora es un fraude, esa señora, y lo tiene por escrito, todo lo que dijo es una falsa profeta. Nada de lo que dijo se cumplió. ¿Y cuántos seguidores tienen los adventistas? Y cómo odian a la Iglesia Católica. Posiblemente ellos esconden sus libros y sus cosas, posiblemente muchos de ellos no sepan que ella dijo eso, pero no solo esto, esa señora está llena de, aparte de plagios, está llena de profecías que no se cumplieron. O sea que esos profetas que anuncian cosas que van a pasar es sencillo. No pasa, la próxima vez le dice, mira, pájaro de maragüero, habla para otro lado. Ahora el problema difícil es el profeta que habla de parte de Dios, que no solo precisamente tiene que hablar cosas futuras, porque el profeta habla de lo que Dios le pone en su corazón. Profeta Ezequiel y Jeremías profetizaron contra los asirios, pero también profetizaron contra el pueblo de Israel en ese momento. ¿Qué le decía al pueblo de Israel en ese momento? Tienen que cambiar. O sea, la profecía es algo que se dice en el futuro, algo que se dice para que cambie en el presente, para que no tenga que venir el futuro. Le vuelvo a decir, la profecía de Dios, la que el Señor da, es en presente, a alguien que habla en presente de algo que tiene que pasar en presente, para prevenir ¿qué cosa? De que algo futuro no vaya a suceder. Pero la profecía es en presente. Por eso que es el refrán que dice que el mejor profeta es aquel que lo que cumple no se dice. Yo diría, bueno, es un falso profeta. No, porque no estamos hablando de profecía de, qué sé yo, que habrá un terremoto, que el fin del mundo, que vienen los marcianos. Si un profeta dice, arrepiéntete, que el Señor, como dijo Jonás a Nínive, ¿qué le mandó a decir el Señor a Nínive? Arrepiéntete, porque si no te arrepientes, la ciudad va a ser destruida. ¿Qué fue lo que hizo Jonás a pesar de toda la resistencia que puso? Pasó por Nínive gritando, arrepiéntanse, porque si no se arrepienten, la ciudad de Nínive va a ser destruida. ¿Y qué pasó? Los ninivitas se arrepintieron, hicieron penitencia, y Nínive no sé, ustedes muchas veces dirán, bueno, es una falsa profecía. No, esa es la verdadera profecía, porque ellos cumplieron lo que el Señor decía en el presente. ¿Para qué? Para que no sucediera lo futuro, cosa que ni mismo Jonás entendía. Porque a mí es verdad que yo simpatizo mucho con Jonás, porque cuando Jonás, después que se lo tragó la ballena, después que lo tiraron en una playa,
después que anduvo 5 días gritando por Nínive y la ciudad no se destruyó y se puso bravo, porque la ciudad no se destruyó, se cogió un berrinche espectacular y se sentó debajo de una mata a la sombra mirando a Nínive, esperar que Nínive la destruyeran, y como no se destruyó, el berrinche que botó fue tremendo. ¿Y qué hizo el Señor? Le secó la mata. O sea, para más cosas se le secó la mata. ¿Y qué le pasó a Jonás? Más furioso se puso. El Señor le dijo: estás bravo porque te secó una mata y no tienes misericordia con una ciudad que yo iba a destruir. O sea que el oficio de profeta muchas veces es ingrato. Pero por eso la mejor profecía, en el sentido cuando es una palabra de conversión, algo parecido, la mejor profecía es la que no se cumple. Porque esa profecía te va a sacar la lotería, todo te va a ir bien, eso no tiene ninguna condición presente, toda es para el futuro. Pero cuando hay una conversión presente, que el Señor te está diciendo: cambia algo hoy para que mañana no suceda. Hay formas de reconocer a los falsos profetas. Por ejemplo, muchos falsos profetas son muy buenos comunicándose, pero son muy pobres en lo que dicen. Hay gente que tiene una labia, una facilidad tremenda para hablar, pero cuando tú buscas dentro de lo que dijo, qué fue lo que dijo, muy poco puedes sacar en resumen de todo lo que dijo. Todo fue una cháchara, un bla, bla, bla. O si no, los falsos profetas tuercen pasajes de la Escritura para adaptarlo a lo que él quiere decir. Dice, porque dice la Escritura, pero cuando uno va a la Escritura, pues te das cuenta que lo que la Escritura dice no es lo que esa persona está diciendo. Cuando yo, pues a principios de los años 80, que no había ni radio católica en Miami, solo que yo me di cuenta que esta gente eran falsos profetas, porque cada vez que ellos decían algo, yo venía en el radio, lo oía, yo lo buscaba en la Biblia, y cuando lo buscaba en la Biblia me daba cuenta que lo que decía la Biblia no era lo que ellos querían decir, que ellos habían alterado lo que decía. O parecía que era lo mismo, pero cuando leías 3 versículos aparte te dabas cuenta de que no era lo que él estaba diciendo. Esa persona había manipulado la palabra de Dios, como una vez uno que dijo que había que ayunar, porque el Señor dice que hay que ayunar cuando el novio no está. Y yo digo, pero espérate, el Señor lo que dijo fue que cuando el novio no está se ayuna, pero cuando el novio no está, no se ayuna. Porque hay fiesta, cuando el novio está, hay fiesta de boda. Cuando el novio no está, es cuando es tiempo de poder hacer el ayuno. ¿Y qué hizo esa persona? Cogió solamente un pedazo del versículo para poder afianzar lo que él había dicho. Generalmente son gente astutas, con un gran estilo de comunicación, pero con poca sustancia. Todos son bla, 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 gritería, como ustedes ven, gritando y la gente dando vueltas, bailando con el pelo, las mujeres para adelante. Eso es lo que se vuelve la predicación de ellos. Los falsos profetas le encantan las multitudes. A los grandes profetas lo que les gusta son las multitudes. A él no le importa un crecimiento profundo de la gente, a él lo que le importa es atraer gente. Por eso que tiene esa labia, porque él se fija mucho en la gente que atrae, no en cuanto la gente crece. Y muchas veces yo digo que se fijan eso hoy en día está perdido, porque uno no puede fijarse en la gente que viene, sino cuánta gente viene, sino que las personas están creciendo. Porque de qué vale tener 300 personas que no crecen, tener un grupo menos que la gente verdaderamente. Pero no, a ellos no le importa el crecimiento, a ellos lo que le importa es que haya personas para poder decir, mira cómo tengo lleno esto. Otra característica de los falsos profetas. Los falsos profetas odian ser reprendidos. Los falsos profetas, tú no le puedes decir ninguna reprensión porque se vuelan. Un falso profeta tú no puedes llamarle ni en buena forma la atención, porque ellos piensan que se la saben todas. Y eso se aplica. Falso profeta puede ser el líder de un grupo. Muy bien, puede ser, no tiene que ser sencillamente un profeta de profesión, puede ser un líder de un grupo que no acepta ninguna corrección porque piensa que él lo sabe absolutamente todo, que eres el modelo, que no se le puede hacer ningún tipo de corrección. Un falso profeta ama al dinero sobre todas las cosas. Todos los falsos profetas aman el dinero. Eso no falla. Todos los falsos profetas les encanta la plata. Y no solo le encanta la plata, usan el evangelio para su provecho
personal. Y ahí ustedes saben cuánto tienen solamente que buscar en el internet. Esa doña del dólar que habla, no sé si ustedes lo oyeron, la Ana María esa del dólar que habla, que ella coge el dólar y se lo pone aquí y dice, el dólar habla. Y la gente se empezó a reír y dijo, no, esto es serio, busquen, pongan profeta Ana María y el dólar que habla. Dice, ¿qué me está diciendo el dólar? El dólar me está diciendo que tienen que darlo al Señor, pero no un dólar. El dólar solo no agrada al Señor, muchos dólares. Entonces después que el dólar le habló y saca el dólar y todo, cuando el dólar le habló, le dijo a la gente que dejara que los dólares de la cartera le hablaran y que quisieran eso está en el internet, y quisieran la ofrenda. Y dijo que los que te iban a dar menos de $500 se pusieran para acá, y los que iban a dar más de $1,000 se pusieran para allá, y los que tenían menos de $100 que ni se pararan. Y empezó con los que tenían menos de $100. Ustedes no tienen dinero porque ustedes no diezman. Si ustedes diezmaran, ustedes tuvieran dinero. O sea, que aparte de pobres eran sinvergüenza. Entonces los de acá los hizo profetas y los de acá los hizo apóstoles. Y entonces les dijo que si no tenían dinero, que dieran sortijas, aretes, la llave del carro, la promesa de la propiedad de una casa. Y yo quisiera que la gente venía y echaba la llave del carro en la canasta esa que tenían ahí. Y una señora que vino con una sortija, ella le dijo, usted no es íntegra, señora. ¿Sabe la palabra? Usted no es íntegra. Esto no vale para nada delante de todo el mundo. Pero tú sabes que la iglesia se le sigue llenando. Esa fue la doña cuando vino este último ciclón que pasó por ahí arriba entre Orlando por Tampa, el último que pasó. Esa fue la que vino, este video en el internet, que ella vino y se paró en el mar, increpó al ciclón en el nombre de Jesús que no iba a pasar, y por poco se la lleva a ella porque le pasó por arriba. Porque iba a pasar por Miami, pero de buena cambió y se fue por donde estaba ella. Sin embargo, la gente, si quieren que yo diga mentira, buscan, ella se llama Ana María, yo no sé qué, pero si ponen la del dólar habla, búsquenlo para que ustedes digan cómo es posible que personas puedan seguir a ese tipo de farsantes. Y esto es una característica del falso profeta. El falso profeta le encanta el dinero. Y todo lo que predica es dinero, pero no dinero para la obra o para lo que sea, dinero para él. Porque uno pregunta, bueno, ¿qué obra tienen esa gente? ¿Qué asilo tienen? ¿Qué comedor? Esa gente no le dan ni luz a un ciego. Esas personas no le dan nada absolutamente a nadie. Es más, muchas veces vienen esa gente que no tienen dinero, vienen a pedir a la Iglesia Católica. A mí me decían que en Corpus Christi, que es una zona tan pobre, que cantidad de gente de las iglesias pentecostales van a pedir ropa y comida a la Iglesia Católica. Y después se van a la iglesia pentecostal para que lo saqueen, porque lo saquean. Ellos son discípulos de Saqueo. El patrón de ellos es San Saqueo. Por eso, una de las características principales es tanto católico, porque también los hay católicos, no solo los hay protestantes. Lo que pasa es que todavía a nadie se le ha ocurrido a un católico hablar con el dólar. Pero hay algunos que no hablan, pero también les gusta mucho el dinero. Otra característica del falso profeta: esconden todos los problemas de su vida familiar. La vida familiar de ese pastor, de ese profeta, es un misterio. Nadie conoce. Parece que en la casa todo el mundo de cuello corbata, todo el mundo sonriente, pero lo que hay en la casa es el Armagedón. Ejemplo, miren el pastor ¿cómo se llama de Kendall, pariente tuyo? Pues, Maldonado. Mire el profeta Maldonado, que le dicen el magnate de la prosperidad, que hasta lo llevó un día Juan, lo llevó al Congreso para que orara el día que se abrió el Congreso. Llevaron a ese tipo a hablar del Congreso de los Estados Unidos, que la iglesia van 1,000, 2,000, se ha hecho una clase de iglesia tremenda, tiene avión aquí en Kendall. Y resulta, por eso, vecino tuyo, por ahí. Y la pastora Maldonado, porque todos los pastores tienen su pastora. Y la pastora Maldonado, ¿sabes la cuerda que le decían la pastora Rebolico?
aquel que andaba gritando, Elías, Elías, el cuerno de la abundancia, rebolico, rebolico. Esa es la esposa de él. ¿Y qué pasó de buena primera? Se divorciaron, ella lo acusó de crueldad, que le hacía la vida miserable en la casa. Los hijos se pusieron en contra del padre, otro en contra de la madre. Ella le dijo que llevaba años aguantando años de abuso, que no la dejaba predicar porque le tenía envidia. Pues, conclusión, que están en la corte un escandalazo porque el divorcio ahí es de millones de millones. Y por supuesto que hizo la pastora y profeta, abrió otra iglesia, ahí en lo que era el Radisson, abrió otra iglesia, ahora es la competencia del marido. O sea que esa casa se venía abajo y ese señor dando una apariencia de que todo va bien. Los falsos profetas no dejan ver lo que pasa en su familia. Eso es una de las cualidades. Otra condición del falso profeta. Es un falso profeta, es alguien que la gente lo sigue incondicionalmente. Tiene que ver con lo que le dije ahora. Tiene de tal forma manipulado a las personas que no importa lo que pase, la gente lo sigue. La mujer dice, me abusó por tantos años y la gente sigue ahí atrás del falso profeta. Lo acogen como el caso Cash Luna, usando dinero que el Canal 23 fue quien hizo ese programa, usando dinero del narcotráfico, la gente sigue yendo detrás de ellos. Un falso profeta conoce la Biblia perfectamente. O sea, un falso profeta conoce la Biblia perfectamente. ¿Para qué? Para usarla a su propia conveniencia. Un falso profeta conoce alguna doctrina, pero no ama a las doctrinas. Ellos hablan de la Biblia, pero no leen la Biblia. Un falso profeta, en su vida particular, va a tener una vida que no se ajusta para nada a los sermones. Va a decir una cosa público y otra cosa en privado. Yo me gusta poner ejemplo, pero nunca se me olvida este muchacho que trabajaba conmigo. Trabajaban 3 muchachos conmigo. Era uno de los que arreglaba las computadoras. Y ellos eran de la iglesia esa del hombre que se queda ronco predicando. Si ustedes lo han oído. Que se queda así. Creo que se llama Giorgi Abdo, creo que se llama. Ese señor es tío de estos muchachos. Y ellos me contaban un día que ellos se fueron de la iglesia. La primera que se fue la madre de ellos, la hermana del pastor, porque la esposa de la madre de ellos, la hermana del pastor, se divorció y el pastor le dijo que no se podía volver a casar porque el Señor prohibía segundas nupcias. Pero de buena primera la pastorcita lo abandonó con el diácono de la iglesia. La esposa de él se fugó con el diácono. Que a ella le decíamos la pastorcita de las patas pelúas. Porque en los sermones el pastor decía, a mí me encanta mi mujer con las patas pelúas. Porque si Dios hubiera querido que no tuviera pelo, la hubiera dado sin pelo. Y un día yo lo vi en un mall con un tinte en la cabeza que parecía una caja de muerto. Entonces digo, si Dios quería que tuvieras ese color, pero no te hubiera dado cana. Bueno, pues la pastorcita con las patas peludas parece que también le gustó a otro. Y se fue. ¿Y qué hizo el pastor? A poco rato se casó otra vez. Cuando la pobre señora llevaba como 10 años sola porque él le había dicho que no se podía casar. Y ella se decepcionó tanto que se fue de la iglesia y todos los muchachos, por supuesto, no fueron más a ninguna iglesia. Por supuesto, me contaron que los hijos del pastor, lo que había allá adentro, metía miedo. O sea, es lo que dice aquí. Dice una cosa y hace otra. Por supuesto, después le dijo que el Señor había dicho que él se podía casar. Es lo que pasó a Joseph Smith de los mormones. De los mormones, el Señor le dijo que un hombre podía tener muchas mujeres. Entonces la mujer dijo, él con razón, que si un hombre podía tener muchas mujeres, las mujeres podían tener muchos esposos. Y le dijo que no, que Dios le había dicho que no, que eso no aplicaba a las mujeres, que nada más que aplicaba a los hombres. Dicen una cosa y hacen otra cosa. Un falso profeta va a predicar el mismo mensaje una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué? Porque es lo que ellos quieren que se le grabe a la gente. Pero esa gente que predica la prosperidad, ellos solamente, nada más que continuamente están, Dios te va a prosperar, Dios te va a prosperar, Dios te va a prosperar, Dios te va a prosperar. Cada vez que nada más que lo prospera a ellos. Los falsos profetas buscan agradar a Dios
¿A cambio de qué? De bendiciones y éxitos. Él piensa en su mente si cree en Dios. Él busca a Dios o predica a Dios no para que la gente se convierta, sino para él ser bendecido y tener toda suerte de éxito. O sea, piensa que de esa forma manipula a Dios. Entonces, hay muchas formas de detectar un falso profeta, pero esas son algunas de las formas que se detecta un falso profeta, que como le he dicho, no solo están fuera de la iglesia, últimamente también tenemos dentro de la iglesia. Si entran al internet hay una serie de católicos en el internet fajándose unos con otros, que son una perrera que da verdaderamente vergüenza. Que se hacen llamar apologistas y no son apologistas, lo que son es gente que lo que buscan son bronca para ganar puntos y para decir yo gané y derroté al otro. Eso da vergüenza lo que está pasando. Por eso al web mío le quité la palabra apologista y le puse estudio bíblico, porque han desprestigiado a la apologética, porque lo que están haciendo es fajarse para ver quién tiene más popularidad. Hasta uno una vez me llamó a mí, que es católico, y me dijo, vamos a hacer un debate. Digo, pero ¿cómo a debatir si tú y yo creemos lo mismo? Y dice, no, yo te voy a llevar la contraria a ti. Y tú, no, hermano, yo no estoy en esa. O sea que ahora el falso profeta no solo puede ser un falso profeta, es todo aquel que habla algo que dice que Dios se lo dijo, cuando en realidad es mentira. Puede ser predicador, puede ser cualquier tipo de persona. Vamos a ver el versículo 10 y el 12. Dice, definitivamente tengo que buscar una Biblia con números, no es la letra, es el número. Cuando el muro se derrumbe, os pedirán cuenta. ¿Dónde está la cal con que los revocasteis? Por esto dice el Señor Dios, con furor haré que el viento huracanado se levante, por mi ira habrá un enorme aguacero, y por mi enojo caerán piedras de granizo destructor. O sea, que dice el Señor, que antes de hablar de estos falsos profetas, que yo me desvié para explicarles las características de un falso profeta, que es lo que estaba diciendo el Señor, ustedes no guardaron, no cubrieron las grietas de la casa de Israel, ustedes no lo hicieron cerca, ustedes dejaron que la casa se llenara de grietas. ¿Qué cosa es lo que le dice ahora? Ustedes que ponen como un ejemplo, como una casa que no lo arreglan y viene una tormenta, viene el granizo, viene el ciclón. ¿Qué pasa con una casa llena de grietas? Se cae. O sea, si le está diciendo, por culpa de ustedes, lo que le está pasando a ustedes son, Israel se equivocó, Israel no oyó mi palabra, porque ustedes son peor que Israel, porque en vez de llevarlo ustedes a buen camino, lo que hicieron fue aumentar la desgracia de este pueblo. O sea, por eso, como estaba diciendo, el mensaje de los falsos profetas es atractivo. No solo es atractivo, el mensaje de los falsos profetas es seductor, es algo que a uno le está loquito por oír ese mensaje. Siempre es un mensaje lleno de optimismo y de confianza. A los de aquellos, todo va bien, el Señor nos va a libertar de los babilonios, y los de ahora, todo va bien, el Señor le dio una promesa a la iglesia de que las puertas del infierno no prevalecerán. ¿No han oído eso? A mí me lo han dicho. ¿Para qué preocuparse si el Señor dio la promesa que las puertas del infierno no prevalecerán? Yo digo, sí, amén, pero ten cuidado. Porque el Señor dio esa promesa y toda la iglesia del Asia Menor desapareció con los musulmanes. El Asia Menor, Antioquía, era la ciudad más grande cristiana del mundo, inclusive más importante que Roma en cuanto a conocimiento, en lo que es hoy Turquía. Y todo el Asia Menor, que era la cuna de la civilización de los grandes teólogos cristianos, donde se hicieron los grandes concilios, las grandes controversias cristológicas, toda esa civilización desapareció cuando llegaron los musulmanes y masacraron. Porque la promesa es para la iglesia, pero mientras hayan 10 personas, va a haber iglesia. O sea que no se confundan, no es una iglesia masiva, porque dijo el Señor, ¿qué dijo el Señor? Cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, o sea, que mientras hayan 2 o 3 que se reúnan en el nombre del Señor, va a haber iglesia. Pero no una iglesia triunfante, como las personas dicen. Nosotros nos podemos agarrar de esa falsa promesa que el Señor nos dio, la promesa de que las puertas del infierno, por supuesto que las puertas del infierno al final nunca van a ganar. Pero viene la pregunta, ¿cuántas almas se van a perder en el camino? ¿Cuántas personas se van a perder?
todos esos que se volvieron musulmanes, los cristianos que nos mataron y se volvieron musulmanes, lo que pasó en Cuba cuando la revolución, cuánta gente dejó la iglesia y la iglesia se redujo a la mínima potencia. O sea que sí, hay una promesa, pero no quiere decir, como dijo Benedicto, no quiere decir que la iglesia puede ser grande como es ahora, porque nos vamos a poder reducir a ser una iglesia pequeña, no una iglesia triunfal, que a la larga, si tú vienes a ver, casi 1.200 millones de fieles que tenemos, yo creo que los fieles yo creo que no llegan a 500 millones. Y a lo mejor soy optimista, los demás son paganos bautizados. Porque mismo Miami tiene 1 millón de católicos. ¿Y cuántas personas van a misa? 300.000 o 400.000. O sea, quiere decir que a misa va una tercera parte de los católicos de Miami. Esa gente pueden estar, los mismos afectan a la iglesia que estén, como que no estén. Muchas veces lo que hacen es estorbar, llenar la iglesia de resurrección. El domingo de Ramos para agarrar guanos que van solamente cuando la iglesia da algo, por lo menos la palma se la llevan, ¿no? O sea que lo que digo Benedicto, que nos vamos a poder reducir en una iglesia bien pequeña. O sea que no piense, uno no puede agarrarse de ese falso triunfalismo. Tenemos la promesa de que las puertas del infierno sí la tenemos, pero eso quiere decir que nunca la iglesia va a ser derrotada, pero no quiere decir que va a seguir como la conocemos hasta el día de hoy. Cuando el Concilio Vaticano quedó prácticamente en casi, faltó un pelo con el Concilio Vaticano para que la iglesia terminara siendo una denominación más como los bautistas, como los presbiterianos. Fue la época de los 60 cuando se fueron miles de curas, de monjas, que se quedó, la iglesia se vació, los monasterios se vaciaron, los seminarios se vaciaron. Ahí parecía que la iglesia iba en picada. Claro que vino Juan Pablo II y cogió el timón y la volvió a enderezar, pero ahora mira cómo andamos, que definitivamente hay 2 iglesias allá dentro de una. Porque hay dentro de la iglesia personas que piensan, creen y actúan que no tienen absolutamente nada que ver como yo pienso, actúo y creo. O sea que son 2 iglesias dentro de la misma. Y eso lo dijo Juan Pablo II a las 2 iglesias. Juan Pablo II habló de eso. Y lo dijo Benedicto también, que nuestros enemigos principales no son los de afuera, nuestros enemigos principales son los de adentro. Porque los de afuera tú los detectas enseguida. Pero ¿cómo detectas los de adentro? Es lo que estaba viendo un video del padre Rabasi, de Olivera Rabasi, muy bueno, sobre San Atanasio, que él decía que en los primeros del siglo IV el gran problema que tuvo la iglesia fue el arrianismo. Decían que Jesucristo no era más, pero decían que Jesucristo no era Dios, que era solamente un hombre. Pero ¿qué pasaba? Que ellos tenían todo el aparato católico, obispo con mitra, misa, sacramento. Y entonces era un dilema tremendo porque mucha gente no sabía cuándo eran arrianos y cuándo no eran arrianos. El padre Rabasi decía que ahora estamos más o menos en la misma situación, porque tú vas a misa y tú no sabes si el cura te va a salir. Ayer me dijo una señora, yo le dije que hablara con su obispo, que dice que el cura dijo el domingo en la misa, cuando dijo este Cordero de Dios, dijo, este es el showman que quita los pecados del mundo. ¿Qué yo les puedo decir? Y ella se dio cuenta cuando llegó a la comunión, porque si nos dice que subiera, y tienes que hablar con el obispo, aunque el obispo no te haga caso, por lo menos tú cumples con tu conciencia. Tú denuncias lo que tienes que denunciar, porque la Redentor y Sacramentum dice, la Redención y Sacramento dice bien claro al final que los fieles tienen derecho, totalmente derecho a ir a denunciar a los pastores que cometan abusos litúrgicos. Y se lo pueden leer, está en la última parte de la Redentor y Sacramentum, y con eso pueden ir al obispo, tenemos pleno derecho, porque los laicos también tenemos derecho. Lo que pasa es que la gente en vez de ir al obispo vienen y me lo dice a mí que no puedo hacer absolutamente nada, ¿no? Yo digo, ¿por qué tú me lo dices a mí si yo no puedo resolver el asunto? Tienes que ir a tu obispo. No que no me oye, bueno, como dijo el profeta Ezequiel, si no te oye es cuestión de él. Tú te salvas y él se condena. Ahora, si tú no lo dices, te condenas tú y se condena él. Yo tú hago una carta certificada y la mando certificada para que no digan después que no llego. Hago una carta certificada y se la mando al obispo con nombre y apellido. Y le pones la parte de la redención y sacramento que dice que tenemos nosotros esa obligación. Eso es lo que está
pasando en todo este momento, antes con Ezequiel y ahora. Dice, engañaron a mi pueblo, engañaron a mi pueblo. Esa expresión, mi pueblo, se encuentra 7 veces en este capítulo. Mi pueblo. Es un recordatorio para los falsos profetas de a quién estaban engañando. ¿A quién estaban engañando? Al pueblo de Dios, no solo al pueblo, porque el Señor dice, mi pueblo, ni siquiera a ellos. Tú estás engañando a la gente que son mías. O sea, que la guerra es grande. Dice, predican paz cuando no hay paz. Dice, nunca hablaron de arrepentimiento. Los profetas, falsos profetas, ¿hablaron de arrepentimiento? No. Hablaron solamente ¿de qué cosa? De bendiciones materiales. Todo le va a ir bien. Cuando tú ves que no se predica arrepentimiento, es que algo anda mal. Porque la vida del cristiano es un arrepentirse, porque todos los días metemos la pata. Ahora, cuando no hay un llamado de arrepentimiento y todo está bien y no tiene que cambiar, ¿esa qué cosa es? Falso profeta. Antes, fíjate que las características de los falsos profetas de Ezequiel son muy parecidos a los falsos profetas de nosotros hoy en día. Tú nunca vas a oír un falso profeta de esos, presbítero, monja o lo que sea, que hable de arrepentimiento. Es más, hay una iglesia aquí en Miami hace tiempo, no voy a decir el nombre, para no buscarme pleito, pero una amiga mía que para más bienestar se murió, está con el Señor, ya ni siquiera a ella la puedo meter en problemas. Ella renunció a la jefa a dar catecismo porque el jefe de catequista le dijo que no podía hablar del pecado porque iba a causar trauma a los niños. Que no se podía hablar del pecado en la catequesis. Y ella dijo, bueno, si no puedo hablar del pecado, fui y renunció al cargo de catequista. Desde que chiquito a mí me hablaron del pecado, a mí no me causó ningún trauma. En la época del terror, que si el Viernes Santo saca la tijera, el diablo te la va a clavar. Todas esas cosas que a mí eso no me causó ningún trauma. A ustedes nunca se lo dijeron, que el Viernes Santo no se usaba la tijera, ni cuchillo, ni nada, porque el diablo te lo clavaba. Por nada de la vida yo me arrimaba una tijera o un cuchillo el Viernes Santo. Pero ahora todo es el trauma. Que hay trauma más grande que irse al infierno. Y es lo que dice el Señor. Ustedes no construyeron, ustedes no taparon las brechas. ¿Y qué hizo cuando vino la tormenta por las brechas aquellas que ustedes no taparon? Se metió el aire y tumbó más rápido la casa. Recuerden que todo esto está envuelto con el pacto de Dios, que es lo que guía todas las escrituras. El pacto de Dios, toda esta gente se quedaron fuera del pacto. Vamos a ver el versículo 17-19, porque aquí hay paro para todo el mundo. Aquí vienen los paros para las profetisas. Para las profetisas, porque también habían profetisas. Dice así: tú por tu parte, hijo de hombre, ponte frente a las hijas de tu pueblo que hacen vaticinio por propia iniciativa y profetiza contra ellas. Dile, esto dice el Señor Dios: hay de quienes cosen lazos para todas las articulaciones de las manos y hacen velo de todos los tamaños para la cabeza, pretendiendo atrapar a las almas. Atraparéis a las almas de mi pueblo y penséis dar vida a las vuestras. Por un puñado de cebada y un bocado de pan me habéis profanado ante mi pueblo, haciendo morir a las almas que no debían morir, dejando vivir a las almas que no debían vivir. Engañáis a mi pueblo que hace caso a las mentiras. O sea, estas mujeres parece que más que falsas profetas eran adivinadoras o brujas o algo por el estilo, porque según lo que dice, y también es una forma de ser falso profeta, porque según que es lo que dice, aquí parece que esas mujeres hacían lazo y velo para decir que si te pones este lazo o te pones este velo no te va a causar un mal o algo, no te va a coger enfermedades. Parece que eran personas que vendían esos tipos de amuletos y el Señor va contra ellas y se lo dice. Están haciendo cosas mágicas, vendas mágicas, velos mágicos. Dice, estás haciendo eso para mantener tu propia vida. Cuando el pueblo pierda la vida, ¿qué va a ser de la vida de ustedes? O sea, después de hablar contra los falsos
profetas que eran los que hablaban, porque en realidad las mujeres en Israel no podían hablar, porque no se consideraba válido el testimonio de una mujer, ni siquiera en un juicio. Por eso los grandes, es tan rara la profetisa Débora, es la única profeta mujer que hubo, y jueza que hubo en todo el Antiguo Testamento, jueza y profetisa, y lideradora de ejército. Débora es una de las grandes mujeres de Israel, pero ya sobre todo más en la época de Cristo, las mujeres no tenían voz ni voto. Por eso que el Señor manda a anunciar que resucitó a una persona cuyo testimonio no vale, porque el testimonio de la mujer no valía. ¿Y a quién manda a decir yo resucité? A la Magdalena. O sea que en vez de coger un hombre, cogió una mujer para decir que esa prohibición no iba en el nuevo pacto. Aparte que esa prohibición no viene de Dios, eso viene entre los 613 preceptos que los judíos sacaron de los 10 mandamientos, que de 10 hicieron 600 y tantos preceptos. Pero parece que como las mujeres no podían hablar, pues entonces eran falsas profetas vendiendo hechizos y vendiendo cosas también. Hubo más mujeres profetas, no solo Débora. Está Débora que vimos en Jueces 4. Hay una profeta que casi ni se mienta, pero sí la mienta como profeta. En Segunda de Reyes 22:14 se llama la profeta Hulda, con H. Como la mencionan una sola vez, casi la gente no la conoce, pero sí dicen a la profetisa Hulda. La esposa de Isaías también hacía profecías. La pueden encontrar en Isaías 8:3. Hubo otra profetisa llamada Noadías, pero esta era una falsa profetisa. La van a ver en Nehemías 6:14. Está una profetisa que todos ustedes la conocen, a Ana, la profetisa Ana que se encontró con el niño Jesús cuando Simeón. Y las 4 hijas del apóstol Felipe, dice los Hechos de los Apóstoles, Hechos 21:9, que fueron profetizas en la naciente iglesia. Pero son 4 o 5 mujeres entre todo 1000 y pico, 2000 años del Antiguo Testamento. O sea que prácticamente la más notoria, porque a Hulda ustedes no la conocen, a la esposa del profeta Isaías, ni soñar a Noadías, aunque le diga que se gana la lotería, jamás nadie la encuentra. De las hijas de Felipe, lo más seguro que nadie tenga idea. Eso está en 8:21-9. Y Ana es la más conocida por nosotros, que profetizó sobre el niño. La palabra profetiza se dice neviá. Acuérdense que la parte profeta, neví y profeta, profetiza neviá. Y se la aplicó a estas 5 mujeres del Antiguo Testamento. Ezequiel ni siquiera le da ese adjetivo, ese título a estas mujeres. Él dice que actuaron como profetas, ni siquiera son falsas profetas, o sea, son fraude. Es un fraude, están vendiendo cosas como tantas cosas se venden hoy por ahí. Ese está Gille Ávila, que se murió de Puerto Rico. Él vendía pañitos ungidos y la gente compraba los pañitos ungidos, se los ponían en el lugar y él después decía que tocar el manto de la Virgen era idolatría, pero vender pañitos ungidos para ponértelo donde te duela no era idolatría. O sea que en todos lados cuecen habas. Por eso que este mensaje de Ezequiel sugiere que más bien eran como brujas o como era hechicera, como la de Endor. Como en Babilonia siguieron vendiendo amuletos y vendiendo hechizos. Más en Babilonia, cuando estaban rodeados por una población de una religión que se basaba mucho en hechizos y en cosas y en todas cosas de esto. Esta venta de la falsa profetisa cazando almas era el complemento que le hacía falta a ¿quién? A los falsos profetas. Vamos a ver 22 y 23. Y dice así: porque con mentiras habéis entristecido el corazón del justo, que yo no había entristecido, y habéis fortalecido las manos del malvado para que no se convierta de su mal camino y conserve su vida. Por eso no volveréis a tener visiones falsas, ni a pronunciar adivinaciones. Libraré a mi pueblo de vuestras manos y sabréis
que yo soy el Señor. Aquí el Señor ya termina este capítulo, bueno, pues hablando contra las profetisas exactamente igual que habló contra los falsos profetas. Se lo dice bien claro, el Señor la va a despojar de todos sus amuletos y de todos sus hechizos cuando su pueblo llegara de vuelta a la tierra prometida. Esas mujeres no iban a regresar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque, y es interesante lo que dice, con sus mentiras entristecieron el corazón del justo, al cual yo no entristecí. Mira qué interesante que dice el Señor. Hay gente justa que yo, el Señor, no le entristecí el corazón. En todo lo que estaba pasando, le hice mantener la esperanza. Pero ¿qué hicieron las falsas profetisas? Lo entristecieron. ¿Cómo lo entristecieron? Viendo ellos cómo mujeres israelitas se ponían a vender hechizos. O sea que ya fueron más allá. El Señor preservó a los justos de entristecerse por la situación y las mujeres lo entristecieron. Como una persona que en la iglesia, que es recta, pues se siente mal cuando ve que se está haciendo cosas mal en la iglesia. Eso es escándalo. Y aquí el Señor dice que toma cuenta de las acciones que hacemos dentro del mismo grupo de fe que entristecen a los justos también. Eso es, dice el Señor, yo que fortalecí el corazón de los justos, ustedes lo entristecieron con su mal ejemplo. Y eso también, por supuesto que eso ni hablar en el internet, ahí venden para todo, absolutamente, para todo, pero también lo tenemos en la iglesia. También lo tenemos en la iglesia. Yo he visto inclusive sacerdotes, ya dos, gracias a Dios, no están vendiendo cosas exorcizadas. Una cosa exorcizada, una cosa bendecida, no se puede vender. Es inmunidad. Los objetos se venden antes de bendecirse o antes de exorcizarse. O sea, el agua bendita no se puede vender. A lo mejor yo te puedo vender el pomo del agua bendita, pero no el agua bendita. Algo que está bendecido no se puede vender. Y algo que está exorcizado, peor. Este sacerdote que ya gracias a Dios se fue de la iglesia, que es el polaco ese rarito que había en el internet, que eso gracias a Dios que se fue de la iglesia. Ese señor vendía a chorro, eran kits de cosas exorcizadas, te daba el paquete completo, la sal, el agua, la cruz de San Benito, todo para exorcizar. Y los católicos comprando kit exorcizados, lo mismo que se fueron con él cuando se fue de la iglesia, porque toda esa gente se fue detrás de ellos. ¿Por qué? Porque eran tan vanos como él. Pero tengan cuidado, nunca compren nada que esté vendido. Yo me acuerdo de un viaje que no con nosotros, cuando yo viajaba con Liliana, un viaje que tuve con esta señora compraba y compraba y compraba y compraba y compraba y compraba y compraba, pero compraba que nosotros dijimos, esto no puede ser para ella. Y después dijimos, esto no puede ser para regalar. Y nos dimos cuenta que era para vender. Y está bien que comprara cosas para vender. Pero ¿cuál es el problema? Que hay que comprar algo, venir y decir, cura, padre, bendígame esto. Y llegó a comprar 7 niños Jesús. Y entonces, en cuanto Charco veía en Israel, metía a los niños, a los 7 niños Jesús, para decir que estaban bautizados en Israel. Un día el padre Rolando, que fue con nosotros, el nicaragüense, le escondió un niño Jesús, ya contaba y tenía 6. Y andaba loco, el padre Rolando le decía, se te ahogó uno, mala madre. Tú fuiste ese viaje, Miguelino. Bueno, y que el problema fue cuando el padre Rolando le dijo a esa señora que las cosas bendecidas no se podían vender. Entonces andaba atrás del padre para que le desbendijera lo que le había bendecido. Y el padre le dijo, esto no se puede desbendecir, esto está bendecido ya, mira, ve cómo tú... Fue cuando nos dimos cuenta que estaba comprando para... O sea, no está mal comprar, ir y comprar, hacer el negocio, eso no está absolutamente nada malo. El problema es que tú no, a la vez que algo está bendecido, tú no lo puedes vender. Y yo he visto cantidad de cosas en el internet vendiendo cosas que son bendecidas. Y también cuántas cosas se venden en la iglesia que también tú vienes a ver y son talismanes que tú vienes a ver. Porque si alguien te dice, no te lo vende, pero te dice, ¿cuál de esas estampitas de San Judas que es de los más milagrosos? Eso es un talismán. No hay estampitas milagrosas. ¿Y cuánta gente te dice todas esas? O la cruz de San Benito para que no te ataque el diablo. Si tú estás en pecado y eres sinvergüenza, por cuantas cruces de San Benito que te pongan, el diablo te va a cargar.
La cruz de San Benito solamente es un signo de que tú rechazas al diablo. Pero si tú andas de pareja con el diablo por ahí, ¿qué vas a hacer tú con una cruz de San Benito a rastro? Absolutamente. También nosotros podemos terminar cayendo en este tipo de las falsas mujeres estas que vendían. Por eso vemos este capítulo 13 del profeta Ezequiel, como el profeta Ezequiel es muy importante, habló contra los falsos profetas, porque siempre que hay desgracia en el pueblo de Dios, siempre aparecen falsos profetas, porque el diablo quiere contrarrestar a los profetas verdaderos. ¿Por qué? Porque a los profetas verdaderos la gente no lo quiere oír, porque no quiere preocuparse, quiere que nadie le quite su tranquilidad mental. Hasta que después le cae la casa arriba, entonces viene la pregunta: ¿por qué Dios me hizo esto a mí? Así que vamos a pasar el dinero, y ese dinero yo no lo toco por si acaso, además para lo que recogemos aquí no me alcanza ni para comprarme un granizado. Así que yo no estoy atrás del dinero, ¿no? Porque alguien me dijo, a ver, el ministerio te sostiene a ti, que si el ministerio me sostuviera a mí, yo viviera en Camilo House.